amigos de Jesucristo, y gracias por hacer el esfuerzo de venir a acompañarnos a esta introducción de esta serie bíblica, la cual tiene como propósito reunirnos alrededor de la palabra del Señor para conocer a Dios. Jeremías, capítulo 9, versos 23 y 24, dice, así dice el Señor, no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni se gloríe el poderoso de su poder, ni el rico se gloríe de su riqueza. Pero si alguien se gloría, gloríese de esto, de que me entiende y me conoce, pues yo soy el Señor que hago misericordia, derecho y justicia en la tierra, porque en estas cosas me complazco, declara el Señor. Bueno, les voy a contar en esta ocasión que nuestra reunión de hoy se trata de una introducción a esta serie de estudio donde les voy a contar de qué se trata, cuánto tiempo más o menos tenemos contemplado que va a ser la duración total de esta serie, la frecuencia de nuestras reuniones y algunos otros detalles. También, en primer lugar, permítame decir unas palabras para quienes sean su primera visita a la iglesia de St. John's Park, la iglesia bautista de St. John's Park, o a nuestro canal de YouTube. Esta es una iglesia definida por su compromiso con las Sagradas Escrituras. Para los cristianos verdaderos, la Biblia es nuestro tesoro más grande y por lo tanto, para tales, cuando la Biblia habla, Dios habla. El Salmo 119, verso 47 dice, me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. En este verso vemos que el verbo deleitarse está en tiempo futuro. Me deleitaré. Queridos amigos y hermanos, deleitarse en la palabra del Señor es un asunto de elección, de la voluntad y no de las emociones o mucho menos de los sentimientos. Si tal vez estás sentado allí y esto no tiene sentido para ti porque tal vez la Biblia no te causa ningún placer, no la entiendes, no sabes cómo podría suceder y qué beneficios te podrían traer. Bueno, nos alegramos que te hayas conectado, nos alegramos que estés aquí, porque te queremos ayudar a que puedas llegar a tener esa relación con Dios, esa relación con la palabra del Señor, con el Espíritu Santo, para que te ayude a sentir esa dulzura en tu corazón por la palabra del Señor. Nuevamente el Salmo 119, verso 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Esto tiene que ver con la obra del Espíritu Santo, como lo veremos en las lecciones posteriores, quien alumbra a las palabras de este libro, la Biblia. Él alumbra su palabra en tu corazón, las hace personales en tu vida, sosteniéndote en esos momentos difíciles de la vida. Allí sucede algo sobrenatural que te impulsa a continuar disfrutando de ella. Allí es cuando puedes decir que sus palabras son dulces y son tu deleite porque te das cuenta que es Dios que te está hablando en lo más profundo de tu corazón. Esto te causa un gozo que nada ni nadie en este mundo podría reemplazar. Luego puedes decir con el salmista del Salmo, o el autor del Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley, es mi meditación todo el día. Podemos ver especialmente a través de los salmos cuántas veces sus autores hacen esa conexión especial entre la palabra del Señor y el corazón, el cual es el centro de todos los afectos del ser humano, ¿verdad? Pero aún el propio Señor Jesús nos dice en el libro de Juan, capítulo 14, verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Esto me lleva a recordarles y a recalcar que no podemos separar a Dios de su palabra. Tampoco podemos separar el amor por Dios del amor por su palabra. Por lo tanto, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos su palabra, ¿verdad? De hecho, permíteme decirte que la prueba de que amamos a Dios es que amamos su palabra, ¿verdad? El asunto es que si le preguntas a la mayoría de quienes profesan ser cristianos,
si es que aman la palabra de Dios. Probablemente te digan, pero por supuesto. Sin embargo, existen implicaciones prácticas cuando decidimos hacer tal declaración, ¿verdad? La verdadera iglesia de Dios siempre ha sido un lugar donde las personas aman las Escrituras y tienen hambre por la verdad de la Biblia. La iglesia verdadera es un lugar donde se predica fielmente las Escrituras y es un lugar donde se le da a las Escrituras ese lugar que bíblicamente le corresponde. Así ha sido históricamente. Lamentablemente, nos encontramos inmersos en esta sociedad, la cual queda muy satisfecha con lo fácil. La excelencia de la verdad ha sido hoy en día reemplazada por lo divertido, la experiencia y lo superficial. Existe un anhelo por lo falso, lo nuevo, y en muchas ocasiones hoy en día existe un anhelo por lo entretenido. La tragedia de todo esto es que esta manera de vivir y de pensar ha sido también llevada a nuestras iglesias y tenemos la expectación de que allí también esas necesidades van a ser satisfechas. Hemos perdido, de hecho, nuestro gusto por el estudio sólido, por la meditación bíblica disciplinada y el trabajo duro sin que nos dé las luces a nuestro llamado y a nuestras oraciones. Frecuentemente todo se trata de la cantidad de personas que podemos sentar en las iglesias y de la fama que podemos llegar a obtener, ¿verdad? No solamente en forma personal, sino a través del ministerio. Entonces nos encontramos con una situación en que desafortunadamente el trabajo cuidadoso y diligente de extraer los tesoros ricos de la Biblia hoy en día no es popular, tal vez porque esos tesoros se hallan verdades difíciles de explicar y muchas veces de digerir. La iglesia ha sucumbido a una manera de pensar que no requiera ningún esfuerzo y que está dominada solo por lo fácil y el camino de menos resistencia, ¿verdad? ¿Para qué estudiar las Escrituras? Algunos piensan de esa manera, ¿verdad? Lo hemos escuchado de nuestros púlpitos. Si tenemos una película acerca de Jesús, ¿para qué estudiar la Biblia si lo único que lograremos es llenarnos la cabeza de conocimientos? Más de alguna vez tal vez he escuchado eso. De modo que hay una tendencia abrumante de rehuir y dejar de lado, si es posible, lo que es bíblico, doctrinal y lo profundo. La gran mayoría no quiere tomar la Biblia de manera seria y hemos tenido oídos torpes para comprender y abrazar la palabra del Señor. Esa es la razón por la que nos encontramos aquí. Y esa es la razón por la cual para esta iglesia las Escrituras son un tesoro insondable. La iglesia verdadera siempre ha sido una iglesia que busca la gloria de Dios y que ha amado las Escrituras, y así lo dice la historia, ¿verdad? De modo que para seguir con nuestro programa, permítame explicar algunos detalles. Cada lección es acompañada de mensajes que pueden ser descargados en el sitio web gracia.org/FOF. Estaremos compartiendo 2 o 3 encuentros por cada lección. Esto significa que tenemos contemplado al menos 26 encuentros. Ya que nos reunimos en forma quincenal, esto nos llevará más o menos un año para completar. Así que pedimos al Señor que nos ayude a cada uno de nosotros a ser perseverante, ¿verdad? Durante el transcurso de esta serie bíblica, seguramente van a surgir preguntas, lo cual hay una buena posibilidad, ¿verdad? Vamos a tener un espacio al final de cada clase para que podamos en forma libre hacerlas. La idea de este ministerio y de este estudio es que exista una parte práctica en nuestras vidas, ¿verdad? De que haya una aplicación. La idea no es solamente llenarnos de conocimientos, sino que podamos responder a las enseñanzas de una manera que al final podamos orar mejor, podamos vencer las tentaciones, podamos elegir hacer la voluntad de Dios en los momentos cruciales
y en las decisiones cotidianas podamos conocer a Dios y su voluntad de manera que podamos alabar a Dios de una manera bíblica y que le dé gloria y honra, ¿verdad? Por otra parte, es importante que al final de esta serie podamos distinguir entre lo que es el error teológico, por decir así, ¿verdad?, y la sana doctrina. Debemos saber que tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento que nos hablan de doctrina de una u otra forma. Uno de los versos que distingue a esta iglesia de St. John's Park y que ha llegado a ser algo así como el lema, se encuentra en Colosenses 1, verso 28, el cual dice: por lo tanto, hablamos a otros de Cristo, advertimos a todos y enseñamos a todos con toda sabiduría que Dios nos ha dado. Así que queremos presentaros a Cristo perfectos en su relación con Cristo. Los temas contenidos en esta serie de los fundamentos de la fe son, esta es una descripción general. El primer tema será una introducción a la Biblia. Comenzamos con esta serie estableciendo la base más importante, lo cual es la palabra de Dios. Vamos a aprender por qué la Biblia dice ser la verdad y ella misma da testimonio de ser la única revelación escrita y suficiente de parte de Dios para la humanidad. Veremos los tipos de libros que son parte de la Biblia, su contenido básico y los temas principales. Vamos a ver también los tipos de revelación que existen, qué es el canon de la Biblia y las diferentes traducciones que se pueden encontrar y cuáles son, la verdad, las traducciones o versiones bíblicas más seguras para el cristiano. También vamos a ver el tema cómo conocer la Biblia. Luego continuamos con los primeros pasos de aprendizaje de la vida cristiana y el siguiente se tratará de formar una estrategia para que las Escrituras sean parte de nuestras vidas. Vamos a aprender la mejor manera de estudiar la Biblia. Es importante que entendamos que existe una manera de llegar a comprender qué quieren decir las Escrituras, ¿verdad? De modo que vamos a aprender también a cómo leer la Biblia, cómo hacer para no olvidarnos de lo que hemos leído. Existe en este capítulo un énfasis importante en la lectura, el escuchar, la meditación bíblica y otras disciplinas espirituales. Todas estas estrategias ayudan en nuestro esfuerzo por aprender a encontrar la interpretación de la Biblia y también, por supuesto, esto nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual. Del mismo modo, estaremos hablando acerca del uso de libros, concordancias, distintos tipos de comentarios y otras ayudas para crecer en nuestra comprensión de la Biblia, todo eso para seguir creciendo espiritualmente. Luego proseguimos con el tema Dios, su carácter y atributos. El creyente debe comprender que la Biblia no solamente narra la historia de hombres y mujeres de fe, aunque está llena de historias de hombres, ¿verdad?, sino que se trata de Dios y de su propósito de darse a conocer a la humanidad. Por lo tanto, no queremos leer la Biblia y sacar conclusiones que nos lleven a una vida de moralidad o con moralejas. Te aseguro que al primer incidente o accidente, esa historia de David el valiente o Daniel el sabio y fiel, sé que eso es lo único que has aprendido de esa historia, ni siquiera te vas a recordar de esa historia. De esta manera, cuando conocemos los atributos de Dios, vas a poder reconocerlos en acción, a través de historias de la Biblia. Aún más, en este tiempo de engaño, de oscuridad y de horror teológico, vas a poder claramente distinguir entre lo que se dice acerca de Dios y lo que verdaderamente es, de acuerdo a las Escrituras. Algunos de los atributos de Dios son la inmutabilidad, la omnipresencia, la omnipotencia, la omnisciencia, la santidad, el amor, la sabiduría, justicia, la ira de Dios y otros. Luego, el tema número 4 es la persona
de Jesucristo. Aquí vamos a considerar la encarnación de Dios en la persona de Jesucristo y vamos a poder responder a preguntas como la siguiente. ¿Era Jesús una persona, un humano que llegó a ser Dios? ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? ¿Fue realmente Dios encarnado? ¿Realmente la Biblia dice que Él es Dios? ¿Específicamente dice eso o no? Existen muchos pasajes bíblicos que nos ayudarán a comprender la naturaleza de Jesucristo y que espero puedan ayudarnos a conocer a Dios más y al mismo tiempo responder a algunas preguntas como las que les mencioné anteriormente y que pudiéramos tener. Luego, continuamos con la obra de Cristo y en esta sección estaremos viendo más de cerca temas que no son muy comunes hoy en día, como lo son la sustitución, el pecado, la redención, la reconciliación, la propiciación. ¿Qué significa la propiciación? La depravación del hombre, etc. Y vamos a mirar en algún detalle al Isaías capítulo 53. Pasamos al tema de la salvación luego. Aquí vamos a compartir acerca del nuevo nacimiento, del plan de salvación, las condiciones, el proceso de salvación, cómo ocurre la conversión y las evidencias de que se es nacido de nuevo. Vamos a hablar de la soberanía de Dios en la salvación, de la responsabilidad del hombre. Proseguimos después de eso con la persona y el ministerio del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la personalidad del Espíritu Santo, su obra. Y aquí tenemos que recalcar que el Espíritu Santo no solamente está envuelto en la regeneración y en la santificación del cristiano, sino que está activo desde la misma creación. Hablaremos de la obra del Espíritu Santo respecto a la gracia común, a la revelación y la relación que tiene el cristiano con el Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca de la iluminación, la dirección, etc. También vamos a hablar acerca del significado de la llenura del Espíritu Santo y cómo ser lleno del Espíritu. En general estaremos dejando que la palabra de Dios alumbre en áreas que a veces podrían ser controversiales, pero dejaremos que el Espíritu Santo haga su obra a medida que abremos nuestras Biblias y proseguimos nuestro estudio. El próximo tema será la oración y el creyente. En esta sección estaremos conversando acerca del propósito de la oración. ¿Qué es lo que realmente expresa de nuestra parte? ¿Cómo deberíamos orar? ¿Por qué deberíamos orar? ¿Cuáles deberían ser nuestras motivaciones? ¿Qué sucede cuando las oraciones no obtienen respuesta, verdad? ¿Y cuáles podrían ser los obstáculos? ¿Cuáles son los requisitos para que una oración pueda ser respondida? Para ello, además, vamos a estar trabajando con la oración modelo que dejó el Señor Jesús, así como también vamos a estar haciendo una parada en algunas de las parábolas que se encuentran en los evangelios. Luego estaremos compartiendo acerca de la iglesia, la comunión y la adoración. En esta sección estaremos compartiendo acerca del concepto y la función de la iglesia local, sus orígenes, su organización. También hablaremos de la comunión y de la relación que debemos procurar entre quienes pertenecemos al cuerpo de Cristo, la iglesia, con un énfasis especial en la unidad. Además, vamos a hablar acerca de la adoración, el bautismo y finalmente la comunión del pan y el vino, conocida también como la cena del Señor. Esto nos llevará a este próximo tema de los dones espirituales. Allí hablaremos de la fuente y, muy importante, los propósitos de los dones espirituales. Además, estaremos compartiendo acerca de las diferentes posiciones respecto a los dones, ya sea que se les consideren temporales o permanentes, y cuál debería ser la actitud del creyente respecto al ejercicio de tales dones. Ya que hacia el final estaremos abordando el evangelismo
y el creyente. Aquí vamos a cubrir aspectos esenciales del evangelismo, como quién debería evangelizar, cuáles son los fundamentos bíblicos claves que deben ser parte del mensaje evangelístico. ¿Existe alguna estrategia que podamos tomar en consideración? ¿Qué barreras nos detienen para evangelizar? ¿Cuál debe ser la actitud y la prioridad de cada creyente respecto a quienes son perdidos? Muy importante, estaremos hablando luego de la obediencia. En esta lección estaremos haciendo un énfasis en lo que significa guardar los mandamientos de Dios, la significancia de la obediencia en términos de nuestra vida de relación con Dios. Y específicamente en relación al amor por Jesús, estaremos compartiendo acerca de las marcas de un cristiano. ¿Qué dice la Biblia respecto a las consecuencias de la obediencia y, por supuesto, de la desobediencia? ¿Cuáles son las prioridades del cristiano respecto a este tema y qué tiene esto que ver con la cruz de Cristo? No podemos decir que amamos a Dios y al mismo tiempo no ser obedientes a su palabra. Primera de Juan, capítulo 3, verso 18, dice: hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Por último, estaremos abordando el tema la voluntad y la dirección de Dios. En esta sección estaremos viendo la definición de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Los aspectos de la voluntad de Dios, sus diferencias, cuáles debe ser nuestra respuesta a esa voluntad, cómo debería la voluntad de Dios afectar nuestras decisiones diarias, cuáles son los malentendidos respecto a la manera como nos aproximamos a saber la voluntad de Dios, dónde comenzamos para conocer y hacer la voluntad de Dios, cuáles son las cosas que compiten con la voluntad de Dios. De modo que te animamos a emprender este viaje en el que vas a poder conocer a Dios de una manera más íntima, espero más precisa, a que podamos probar la miel que destila del panal de la palabra de Dios y que podamos decir juntos con el salmista del Salmo 119, oh, cuánto amo tu ley en mi meditación todo el día, amo tanto tu ley como aquel quien encontró un gran tesoro. Que Dios te bendiga. Te enviamos un gran abrazo desde el Ministerio Bíblico de Jesucristo. Si tienes alguna inquietud, te invitamos a que te contactes con nosotros. Los detalles de contacto se encuentran en nuestros medios sociales, ¿cierto? Nuestra página de Facebook e Instagram. Será hasta una próxima oportunidad. Que Dios te bendiga.